pese a que la pandemia y el confinamiento se roba la principal atención de la opinión pública, hay otros temas que tienen que ver con el acontecer diario de los platenses, como por ejemplo la actividad del Consejo Deliberante, que no se ha detenido. En la jornada de ayer, en una sesión con esta nueva modalidad del distanciamiento social, sesiones que se desarrollan en el pasaje Dardo Rocha, finalmente el intendente Julio Garro logró la rendición de cuentas que buscaba a partir de lo que fue el periodo 2019, el primero de su reelección. Vamos a charlar un poquito ahora con el concejal Ariel Archanco, del Frente de Todos, para ver, entre otros temas, y algunos más. Ariel, ¿cómo te va? Con Pico te saludamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿Qué nosotros tal, muy Ariel? Buenas bien. noches. Buenas noches. Bueno, no fue el resultado que esperabas, pero contanos en qué carriles se desarrolló esta votación. Bueno, mira, en el día de ayer hemos tenido una jornada muy larga, hemos discutido la rendición de cuentas. Como todos sabrán, es una discusión trascendental en el Consejo Deliberante porque es cuando los vecinos, los concejales y los vecinos tenemos la posibilidad de saber en qué se gastó la plata el año pasado el intendente Julio Garro. Nosotros ya lo veníamos anunciando días atrás y tuvimos la oportunidad de discutirlos con el bloque oficialista. Nosotros votamos en disidencia, votamos en contra del proyecto, porque con preocupación vemos que hubo partidas en áreas claves que fueron subejecutadas. Vimos que en salud, para que tengas una idea, no se ejecutó el 37%. ¿Qué significa? 239 millones de pesos que dijeron que estaban en el presupuesto, que dijeron que iba a ir orientado a salud, no se gastaron. En materia de seguridad, lo mismo, casi el 59% no se ejecutó, no se gastó. Son más de 600 millones de pesos. Gastar menos de lo que se puede gastar, también digamos, es defectuoso, porque mucha gente cree, sobre todo la gente que no conoce el tema legislativo, dice, bueno, lo están criticando a Garro porque gastó menos de lo que tenía que gastar. Con lo cual, bueno, a simple vista, el que no conoce dice, bueno, digamos, Está ahorrando. Bien. Se supone Bueno, que cuando... Diste en la clave, Pico, En este y caso quizás... se gasta menos, se gasta mal. Es así. Diste en la clave, Pico, y quizás me expresé mal yo. No es gastar, es invertir. El presupuesto es inversión municipal. Es la inversión. ¿Qué va a hacer el intendente? ¿En qué va a invertir los dineros públicos? La que gastamos, la que ponemos nosotros en impuestos, la que ponen los vecinos y las vecinas. La inversión. Se dejó de invertir. Imagínate que en materia de salud, obviamente que el año pasado no teníamos en vistas esta pandemia, pero te digo, mirá si hubiésemos los 231 millones de pesos estarían puestos en el sistema de salud municipal, hubiésemos tenido otro colchón para enfrentar ahora a esta crisis. Lo mismo pasó en materia de desarrollo social, todas las partidas que tenían que ver con la adquisición de alimentos, de asistencia a las instituciones, de asistencia a los comedores, también hubo una desinversión grandísima. Mira, en materia de desarrollo social, acá lo tengo, se dejaron de invertir 270 millones de pesos, que estaban proyectados y que el presupuesto general lo contemplaba porque la recaudación, alrededor de 9.500 millones de pesos, había para ejecutar, pero evidentemente se destinó a otras áreas, que nosotros queríamos que hoy, que ayer, en el día de ayer, y que hoy se lo estamos pidiendo al oficialismo, nos expliquen a dónde fueron, que no tuvimos la oportunidad de que nos digan, mirá, toda esta plata que no se invirtió en seguridad, en salud, fue redireccionada a otra área. También saben por qué nos pasa esto, porque hace años que le vienen pidiendo los ex concejales y quienes estamos, claves RAFAM, que es una clave informática para que no solamente los concejales, sino los vecinos puedan ir siguiendo trimestralmente la ejecución, es decir, en qué se la está gastando de manera, porque por ejemplo, nosotros tenemos que en obras públicas se gastaron 52 millones, pero no sabemos en qué puntualmente. Entonces le estamos pidiendo las claves RAFAM, entre otras cosas, ¿no? Un tema que a los platenses nos preocupa y mucho, que es el deficiente servicio que presta EDELAP, la empresa prestadora de energía eléctrica. Sé que es un tema que, no quiero decir que te obsesiona, pero al que has seguido muy de cerca y al cual le has prestado mucha atención. ¿Tenemos chances de que EDELAP se convierta en la empresa que pretendemos por el servicio que pagamos? Mirá, hay que estamos obsesionados, digo estamos porque todos los compañeros y el bloque también lo está. Tuvimos la oportunidad
de estar reunidos con el ministro de Infraestructura de la provincia, el secretario de Energía, gente de los EBA, estuvimos con el encargado de la Defensoría del Pueblo de Servicios Públicos. ¿Nosotros qué vemos? Hay una desinversión muy grande en materia energética. EDELAP en el año 2017 con la gobernadora Vidal firmaron un convenio de revisión de tarifas. Siempre la empresa dijo que mientras haya congelamiento de tarifas no tenía rentabilidad ni para invertir ni rentabilidad propia. Con la revisión de tarifas del año 2017, para que tengas una idea, en el 2018 la empresa ganó 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos, balances públicos de la empresa. Y se comprometió a invertir 1.500 millones de pesos, algo más de 1.500 millones de pesos, 1.508, a lo largo de los 15 años, del quinquenio que transcurre. Dentro de esas obras estaba contemplada la subestación de Villa Lisa. Al día de hoy no está comprado ni el terreno. La subestación de Olmos. La repotenciación de la subestación sur. Cambio de cables, en fin. Evidentemente no hay inversión que justifique el acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? El OSEBA no ha intervenido. Lo que nosotros le estamos pidiendo en lo inmediato es que el OSEBA intervenga. ¿Cómo puede intervenir? Con las multas que tengan la envergadura suficiente para que la empresa se digne a hacer las inversiones. ¿Por qué? Porque las multas del año 2018 fueron de 6 millones de pesos. Son insignificantes por los daños causados, la zozobra que ha causado. Hoy a la empresa le conviene pagar la multa y no hacer las inversiones. Invertir y no comprar un terreno en Villa Elisa, claro. Entonces, en lo inmediato, multas y plan de contingencia, porque cuando uno habla de inversión, obviamente que es un proceso de mediano plazo que no va a abordar la problemática de hoy. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la empresa es un plan de contingencia, saber cuántos generadores suplentes tiene, cuántas cuadrillas tiene, qué metodología de trabajo se está dando para absorber la demanda, para absorber la problemática, que no es solamente de cortes. Hay una problemática subyacente que muy pocas veces se habla, que es la baja tensión, que también genera innumerables inconvenientes. O los saltos de tensión. Mirá, en Olmos... O los saltos de tensión que queman electrodomésticos, nadie se hace cargo. En Olmos nos dicen las familias, nosotros hemos cambiado los hábitos de vida, nos estamos levantando a las 2 de la mañana para lavar la ropa, porque si no, no tenemos no tenemos la tensión suficiente para que anden los electrodomésticos. Ahora se puede vivir así. No se puede vivir así. Entonces, lo que nosotros planteamos es plan de contingencia inmediato para atacar el problema y unas multas en caso de no haber realizado las inversiones necesarias, y lo que planteamos en última instancia, revisar los términos del convenio. Le agradecemos muchísimo este tiempo con Ciudadanos y gracias por estos minutos, ¿sí? Les agradezco mucho a ustedes por la entrevista y quedo a disposición. Bueno, continuamos en Ciudadanos. Es tiempo de hablar ahora con el gerente de la Cámara de Comercio del Gran La Plata, el señor Diego Piancazzo. Diego, ¿cómo te va? Acá Ale y Pico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros bien, nos debíamos una charla. Bueno, estamos viviendo en estas horas, en este día, algunas medidas nuevas que han tendido un poco a relajar la situación. Los comercios de cercanía de a poquito empiezan a abrir en la ciudad de La Plata, pero bueno, el panorama sigue siendo muy difícil. Contanos cómo están las cosas, qué evaluación hacen desde la Cámara de Comercio. Sí, la evaluación a nivel, esto hay que dividirlo en la parte de salud, que no es el área nuestra, y en la parte económica. En la parte de salud, o sea, lo poco que podemos opinar es que las cosas, a pesar de que la gente por ahí no cumple a rajatabla el tema del aislamiento, se puede decir que ha sido muy, muy beneficioso. Enfocándonos un poco más a la parte comercial, a la parte económica, bueno, las cosas están verdaderamente mal. De hecho, hubo un 30% de comercios que han cerrado, bajaron la persiana. Hay otro tanto que se calcula que puede ser un 15, un 20% más, que
está con la expectativa de cómo le vaya de acá a fin de año. Dice de acá a fin de año porque esto, por más de que vengan el 1 de septiembre, por poner un día y digan se levanta todo, vuelve todo a la normalidad, vuelven los chicos a las escuelas, vuelve a operar los ministerios, va a costar en que la economía arranque, porque la gente no tiene plata, no todos vienen cobrando lo mismo, en muchos casos hubo que pagarle menos, porque al no tener ingresos las empresas es muy difícil poder continuar con el pago de los saberes, ¿no? ¿Tenés más o menos la cifra de cuánta gente requirió de la ayuda del gobierno para pagar a salarios dentro de los comercios nucleados en la Cámara? En los comercios sí, nosotros más o menos un 60% de los comercios, de los cuales en la primera etapa, de ese 60%, tomándolo como un todo, tenemos que calcular que un 20, un 25% recibió la ayuda del primer mes, que fue entre abril y mayo, fue la primera ayuda que dio el gobierno. Después ya en la segunda entraron algunos más. Me imagino que debe haber influido también el hecho de que, como eso está a cargo de los estudios contables, por ahí en la primera etapa quizá hubo algún requisito o algo que no se pudo completar o que no se llegó a hacer, y ya para la segunda etapa y tanto para la tercera, ya eso ya lo tenían manejado o de otra manera, entonces eso hizo también que más comercios puedan acceder al beneficio del ATP. Y entendemos que ahora aproximadamente se llegó a un 50, un 55%. O sea, de un 20 que hablábamos, como te hablaba, en una primera etapa. Un 20 del total de los que pidieron, ¿no? O sea, del 100%, si tenemos 1000 comercios y fueron 500 comercios los que pidieron, bueno, de esos 500, un 20% pudo acceder a la primera cuota del ATP. O sea, hablaríamos de unos 100 comercios. Y ahora estamos en el 50% de los comercios que lo solicitan. ¿Cómo ustedes, pues, por la actividad comercial, digo, muchos son dueños de sus locales, pero quizá la mayoría, no sé si estoy en lo cierto, tienen una relación de una vinculación con los propietarios de los locales porque alquilan. Usted, en general, de acuerdo a los casos que ha escuchado, las situaciones, ¿cómo definiría el comportamiento de los propietarios de locales en La Plata? ¿Cómo se han comportado? ¿Ha habido solidaridad? ¿Han dicho, no, bueno, arréglense? ¿Cómo en general, cómo se ha portado el sector propietario de locales comerciales en La Plata? No, en general fue solidario. Se han adaptado, son arreglos o sea, hemos hablado también, nosotros tenemos dentro de la Cámara 2 inmobiliarias muy prestigiosas de la ciudad, y hemos hablado puntualmente de este tema, incluso he hablado con comerciantes de acá de la arteria de calle 8, y lo que me dijeron es que en la mayoría de los casos los propietarios se acomodaron, algunos pudieron decir, bueno, que le pague la mitad, otros incluso no han pagado algún mes. Bueno, fue un arreglo más puntual de cada uno, pero en general acompañaron, y eso es algo para destacar, me parece, en este momento. ¿Se puede hacer un paralelismo con lo que fue la crisis del 2001? Lo hemos hablado con otras cámaras de la ciudad y siempre se recurre a ese momento histórico de la Argentina. ¿Hay puntos en común? ¿Pensás que la situación es parecida, que nos va a costar más que en aquel momento reponernos de este golpe? Mirá, yo no solo te lo voy a comparar con el año 2001, que si bien yo no estaba en la Cámara en ese momento, te lo voy a comparar con el año 2013. Para los platenses fue el año de la inundación. Exacto. Y comparando un momento con otro, o los 3 momentos diferentes, en el año 2001, o sea, la crisis fue muy profunda, costó salir, pero es como que el rumbo se terminó encontrando, o sea, una vez que tocamos fondo, ¿no? Se terminó encontrando medianamente rápido. Fueron de los años, de los últimos años de la Argentina en los que más crecimiento hubo. Hablamos 2003, 2004, 2005, y creo que eso fue muy, muy ventajoso y pudo dejar de lado el año 2001,
si bien obviamente siempre en cada crisis quedan comercios con las persianas bajas, en ese momento los comercios como que pudieron encontrar su salida relativamente rápido una vez que se llegó al fondo. Después tenemos el hecho puntual, que fue en el año 2013 para los platenses de la inundación. También sabemos que hubo muchos comercios que cerraron, pero la inundación fue un día, unas horas, y al otro día lo que hubo que hacer es empezar a reacomodarse, obviamente con los miedos lógicos, y acá todavía lo que no sabemos es que nosotros venimos de años de crisis, de muchos años de crisis, no solo del gobierno anterior, sino del anterior, y todavía es como que no llegamos al final de esto. No sabemos cuándo vamos a poder empezar a salir, porque una vez, como hoy te decía, suponiendo, imaginando que vamos a poner una fecha el 1 de septiembre o el 1 de octubre, se libera todo. Pero no es que la gente va a salir y va a salir a consumir automáticamente, no, la gente va a quedar con un montón de miedo porque sabe que va a estar la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en adelante. Lo peor que podemos tener es la incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces, ante la incertidumbre, la gente se queda quieta. Hay una estimación, hay un cálculo de cuántos comercios van a quedar en el camino y cuántos se van a poder recuperar en caso. No, y es lo que te decía, en este momento sabemos que hay entre un 25 y un 30%, lamentablemente creemos que ese número, o sea, no se va a duplicar, pero yo creo que vamos a estar en un 10, un 15% más de locales, comercios, pymes, emprendimientos, van a quedar en el camino, lamentablemente. Bueno, ojalá que no, ojalá que podamos revertir esta situación. Diego, te mandamos un saludo muy grande. Gracias por este tiempo con los ciudadanos. No, gracias a ustedes por llamarme. Y de esta forma llegamos al final de un nuevo Ciudadanos. Una semana más y nos reencontramos el jueves que viene. Saludan y se despiden los integrantes de Ciudadanos. Rosario. Sí, reforzar el mensaje de Pablo Maciel, pedirle una vez más a la población que sigamos haciendo el esfuerzo de quedarnos en lo posible, quienes realmente tienen esa posibilidad, quedarse en la casa es cuidarse y cuidar al resto. Hoy existen 30 trabajadores de la salud, entre médicos y enfermeros, que perdieron su vida en lo que va de esta cuarentena, por lo tanto no hay que subestimar al COVID, hay que cuidarnos a nosotros y cuidar al resto de las personas y sobre todo al personal de salud también que está en primera trinchera. Muy bien. Pico, tus últimas palabras de este jueves. Bueno, simplemente decir que de a poco vamos a ir viendo, no quiero usar la frase de la luz del túnel porque ya sabemos que no resulta, pero yo creo que estamos viendo de a poco un cambio y hay que tener esperanza y hay que cuidarse mucho, hay que entender, aunque a algunos no les guste el término, la comparación, pero afuera hay un enemigo, como si estuviéramos en guerra, hay un enemigo invisible que mata, que hiere y que genera destrucción como en las guerras. Entonces hay que cuidarse. La única manera por ahora es cuidarse y cuidarnos a todos. Y cerrando, los integrantes de Ciudadanos, el Turco Carut. Vale, a mí me toca ser el pesimista del grupo. Lo más probable es que la semana que viene, nuevamente en provincia y en nación, estemos volviendo a fase 1. Si no es la semana que viene, será la otra, porque van aumentando los casos de COVID-19, los casos positivos, día a día. Y hay un delay importante con los números reales. Así que no es un dato menor. Ojalá me esté equivocando, ojalá tengamos que pensar en positivo y, digamos, pasamos de fase 3 a fase 4 de la cuarentena. Pero los datos me estarían dando la razón. Gente, así termina un nuevo Ciudadanos. Nos reencontramos el jueves que viene por la pantalla de Somos La Plata. Hasta entonces.